Recientemente, un cardenal ha hecho una declaración que ha sorprendido y desestabilizado profundamente a los fieles de todo el mundo. Ha propuesto abandonar una de las prácticas más antiguas y llenas de significado relacionadas con la Eucaristía: arrodillarse durante la comunión. Las palabras del cardenal Blase Kupik no podían menos que generar una reacción animada. Les invitamos a quedarse con nosotros hasta el final, ya que estas afirmaciones plantean muchas preguntas. Parecen desconectadas de la realidad y solo contribuyen a confundir aún más a los fieles. Uno de los problemas más urgentes que enfrenta la Eucaristía hoy es la disminución progresiva de la participación activa en las liturgias, un fenómeno particularmente evidente en los países occidentales. En Estados Unidos, por ejemplo, un estudio del Pew Research Center destaca que solo el 21% de los católicos asiste regularmente a la misa dominical, una cifra que marca un fuerte descenso con respecto a los porcentajes de hace algunas décadas. Esta disminución también se refleja en la fe en los dogmas fundamentales de la Iglesia, como el de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Otra encuesta reveló que solo el 31% de los católicos estadounidenses cree en la transubstanciación, es decir, que el pan y el vino se transforman realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la misa. La mayoría de los encuestados considera la Eucaristía como un símbolo, en lugar de un sacramento. Estos datos han desencadenado un intenso debate teológico y pastoral, llevando a muchos obispos y sacerdotes a destacar la urgencia de una catequesis más profunda y estructurada. Un aspecto particularmente interesante es la relación entre las formas de recibir la comunión y la percepción de su significado sagrado. Algunos estudios indican que recibir la comunión en la lengua y de rodillas se asocia a menudo con una mayor conciencia del misterio eucarístico. Por el contrario, la práctica de recibir la comunión en la mano ha sido relacionada, por algunos observadores, con un posible riesgo de superficialidad en la comprensión del sacramento, aunque estas conclusiones siguen siendo objeto de debate. Según el cardenal Kupik, arrodillarse durante la comunión atraería demasiado la atención sobre quien realiza este gesto, como queriendo demostrar su propia santidad en el momento de recibir el cuerpo de Cristo. Según él, este acto de devoción personal podría distraer e interrumpir el flujo de la celebración, que en cambio debe ser ordenada, eficiente y centrada en la comunidad. Por un lado, sus partidarios sostienen que su postura se inspira en el Concilio Vaticano II y en el deseo de hacer la liturgia más participativa e inclusiva. Según ellos, estar de pie durante la comunión es un símbolo más claro de la unión del cuerpo de Cristo, un gesto comunitario que refuerza el sentido de pertenencia. Por otro lado, hay quienes plantean preguntas incisivas. ¿Es realmente arrodillarse el problema principal? ¿O se trata de una tendencia cada vez más evidente a restar importancia a la sacralidad del momento? A lo largo de la historia de la Iglesia, arrodillarse ha sido durante siglos el signo universal de humildad y veneración ante lo sagrado. ¿Y no es acaso San Francisco de Asís el santo por excelencia de la pobreza y la humildad, a quien se recuerda como uno de los más fervientes promotores del acto de arrodillarse para recibir la comunión? Este gesto, lejos de ser una exhibición de orgullo, reduce a la persona a una condición de total pequeñez ante Dios. El cardenal Kupik insiste en que su intención es salvaguardar el aspecto comunitario del rito eucarístico, pero los críticos responden con firmeza. La idea de que arrodillarse perturbe la comunión o rompa el flujo de la celebración parece, según ellos, débil. ¿No está acaso
la Virgen María representada arrodillada a los pies de la cruz, en el momento de máximo sacrificio y amor. Arrodillarse siempre ha sido un gesto de obediencia, no de división. Y luego está la cuestión de la eficiencia. Algunos observan que, en las celebraciones tradicionales, donde arrodillarse en el altar es la norma, el momento de la comunión suele ser más ordenado y solemne que en las celebraciones en Novus Ordo, donde las filas hacia los ministros extraordinarios de la comunión a veces resultan caóticas y poco respetuosas con el momento sagrado. La provocación ha surtido efecto, y la cuestión sigue abierta. Las posiciones del cardenal Kupik, aunque respaldadas por referencias al Concilio Vaticano II y al documento Sacrosanctum Concilium, plantean interrogantes profundos. ¿Es realmente más importante la eficiencia que la reverencia? ¿Y qué significa hoy honrar el misterio eucarístico? Kupik sostiene que estar de pie favorece la plena, consciente y activa participación, haciendo hincapié en la dimensión comunitaria. Pero para muchos fieles, arrodillarse sigue siendo la forma más auténtica de expresar adoración y humildad ante la presencia real de Cristo. Al final, la respuesta a esta compleja cuestión podría depender del punto de vista desde el que se observe el misterio, desde el altar o desde la nave. La comunión, según el cardenal Kupik, debe entenderse como una experiencia colectiva que refleja la naturaleza de cuerpo único de los fieles, y no como un acto privado. Sin embargo, esta visión parece pasar por alto un elemento fundamental de la teología católica. Aunque la salvación tiene una dimensión comunitaria, se concreta a través de la responsabilidad personal de cada fiel. La doctrina católica subraya que cada creyente está llamado a responder personalmente ante Dios, viviendo una relación única e íntima con el Creador. Incluso el sacramento de la Eucaristía, aunque celebrado comunitariamente, se vive interiormente como un encuentro personal con Cristo, el Redentor. Los críticos de la postura del cardenal argumentan que esta perspectiva corre el riesgo de convertir la comunión en una simple rutina, relegándola a una formalidad estandarizada para no interrumpir el flujo de la celebración. Según ellos, esta visión privilegia la eficiencia en detrimento de la dimensión espiritual. Recibir la comunión en procesión puede parecer una formalidad, mientras que arrodillarse representa una declaración visible de fe y humildad, profundamente arraigada en la tradición cristiana. Para muchos detractores, la eliminación de esta práctica no es una cuestión de continuidad con el Concilio Vaticano II, sino el fruto de una tendencia moderna a simplificar y homogeneizar la liturgia. Las palabras del cardenal también han reavivado el debate sobre el papel de la tradición en la Iglesia. Muchos se preguntan, ¿qué se gana realmente eliminando gestos que durante siglos han encarnado la devoción al Santísimo Sacramento? Los tradicionalistas denuncian una creciente mecanización de la comunión, que en muchas parroquias se reduce a una fila rápida e impersonal. Se habla de casos en los que los fieles reciben la hostia casi en movimiento, sin detenerse y a veces con actitudes distraídas. Algunos incluso señalan que la distribución de la comunión en la mano ha facilitado episodios de sacrilegio, con hostias robadas y utilizadas con fines ocultos. Aunque pueda parecer increíble, estos episodios han sido confirmados por sacerdotes y parroquias que los han sufrido. Por otro lado, los que apoyan la postura de Kupik insisten en que la Eucaristía debe ser un momento de comunión colectiva y no una secuencia de actos individualistas. Afirman que la Iglesia está llamada a adaptarse al mundo moderno, promoviendo gestos inclusivos y accesibles que no corran el riesgo de alejar a los fieles con formalismos percibidos como obstáculos. En este punto,
La pregunta se vuelve inevitable. ¿Es realmente necesario sacrificar gestos de profunda devoción para hacer la liturgia más moderna e inclusiva? Y sobre todo, ¿esta elección acercará realmente a los fieles al misterio eucarístico? ¿O corre el riesgo de alejarlos aún más de él? ¿Podemos realmente seguir llamando cristianos a quienes rechazan la reverencia ante Cristo? La moral cristiana no deja lugar a malentendidos. Se basa en la obediencia a una ley divina inmutable, que trasciende los tiempos y las modas. Si incluso un gesto de profunda devoción como arrodillarse ante la Eucaristía se etiqueta como una perturbación, entonces ya no estamos ante la fe auténtica, sino ante un ritual vacío de significado, plegado a las lógicas del relativismo moderno. Esto no es fe cristiana, sino una caricatura de la misma, una parodia que degrada el corazón mismo del mensaje evangélico. El cristianismo es radicalidad, no compromiso. Es adhesión total a Cristo, no una adaptación a las exigencias del momento. Rechazar la reverencia ante la Eucaristía significa, en última instancia, negar lo que hace único al cristianismo. La conciencia de que en ese pan y en ese vino está realmente presente el Dios vivo, digno de toda nuestra adoración. ¿Qué opinan ustedes? Si les ha gustado el video, comenten. Amén. Que Dios les bendiga.